Pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos hacia esto que hacemos Anticapitalistas Revolucionarias aquí en Almería, con la ocasión de traer a los compañeros franceses que han estado presentes en las movilizaciones de esta pasada primavera durante 4 meses, peleando contra la ley del trabajo o la reforma laboral de Hollande y de Valls. Y mientras que nosotros estamos enfrascados en la campaña electoral de las últimas elecciones, vendiéndonos el cambio, vendiéndonos que las elecciones van a cambiar nuestra vida, pues tenemos en el país vecino una huelga o un ciclón de huelga encadenada de convergencia de estudiantes, de sindicalistas, que estaban poniendo contra las cuerdas al gobierno francés y estaban demostrando que se podían cambiar las cosas desde la calle, organizándose en asambleas, tomando los centros de trabajo y estudio. Y nos parecía que dejar eso caer en saco roto era una tragedia, no poner en relación, no poner en relieve esa experiencia de la que creo que tendremos que sacar muchas lecciones, no solo en el Estado español, ante el ciclo de movilizaciones que se nos avecina o en el que deberíamos estar preparándonos ante los recortes que se nos vienen, y también un poco reflexionar sobre cuál es el papel de quienes nos reconocemos como revolucionarios y revolucionarias y creemos que las instituciones tienen un límite, de que no son la solución ni la panacea para cambiar nuestras vidas, y a la prueba tenemos que después de un año electoral, de 2 elecciones, de varias sesiones de investidura y de un cambio que nos prometían, que se van a saltar los cielos, pues tenemos un gobierno continuista, reforzado, legitimado, que cierra la crisis de régimen en gran parte, que se abrió con el 15M, y creemos que la tarea para los revolucionarios, para las organizaciones que nos reconocemos que tenemos que jugar un papel en la lucha de clases, tiene que ser la misma. No ha cambiado nada antes de las elecciones y durante las elecciones, como nos presentamos en junio, decíamos que la lucha para cambiarlo todo, y la lucha sigue siendo útil para cambiarlo todo. Entonces, el ejemplo de Francia nos parece interesante, y entonces estos compañeros están haciendo un tour por varias ciudades de aquí de Andalucía, poniendo de relieve esas movilizaciones que, si bien se puede vender por los medios, siempre la burguesía va a venderlo así, que no se ha conseguido nada, pero ha habido, y ahora lo desarrollarán los compañeros, una ruptura con el Partido Socialista, de un sector importante de la juventud y de los trabajadores y trabajadoras. Ha habido un enfrentamiento importante contra el Estado y la policía, mientras que está vigente el estado de emergencia, y al fin y al cabo un aprendizaje y una elevación de la conciencia de mucha gente en Francia. Entonces yo ya no quiero comentar más, simplemente pues nos damos a conocer una vez más en Almería con un acto como este, de internacional, que tiene una importancia importante. Y paso a presentaros, aquí tengo nombre, perdona, Víctor Méndez, que es estudiante de París, y Gael Girante, que es sindicalista de Correos. Y el acto lo hemos titulado Convergencia sindical y estudiantil, porque fue lo que realmente se ha dado también allí, y es una cosa de la que tenemos que sacar aquí en Almería y en el Estado español, la experiencia de que eso es posible y tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces ya os dejo con ellos. Por ahí hay una hoja de contacto por si queréis dejar vuestro correo, y ahí en la mesa también tenemos periódico, material de IZA, para que quiera conocernos, y ya pues os paso a ellos, y que luego lo que nos digan pues termina un debate fructífero. Bien, bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Yo soy Víctor, estoy en Sociología en París, y este año, esta primavera, mi universidad estuvo en huelga durante cierto tiempo contra la reforma laboral, contra la dicha ley del trabajo, que fue anunciada en febrero de 2016 por la ministra de Trabajo del gobierno socialista de Hollande, como lo dijo un compañero. Bueno, esta ley, que se llamó la ley del trabajo, la realidad es que le dio, con ese título, te da un poco de esperanza, más en un país donde hay 100 millones de desempleados, lo que más necesita es trabajo. Bueno, ustedes en España están muy bien, la condición, lo obligada está la condición del desempleo. Pero en realidad, cuando pudimos a leer la ley, nos dimos cuenta que no había por qué tener esperanza esta ley, porque era el mismo tipo de ley que la que cayó en España con la reforma laboral. Una ley que
Los puntos esenciales eran tratar de disminuir la remuneración de la hora extra, que podían pasar de 25% a 10%, que al final del año eso te hace así un mes menos en el salario, aumentar la duración de la duración legal del trabajo, que podía pasar de 35 horas a 48 horas y hasta 60 horas por semana para algunos sectores. La inversión de la jerarquía de las normas, que lo que trata de hacer es que, bueno, en Francia, para definir los estatutos de los trabajadores, se vota algo que se llama el convenio colectivo, que es un acuerdo entre los sindicatos y las organizaciones patronales que define los estatutos de los trabajadores. Bueno, esta reforma lo que aplicó fue que en vez de esos convenios, en vez de que se apliquen a nivel de todo un sector, pues se aplican hoy en día, se pueden aplicar hoy en día empresa por empresa. Y eso dificulta la resistencia para los trabajadores, porque en vez de uno organizarse a nivel del sector para luchar contra tal medida patronal, pues uno tiene que organizarse empresa por empresa, cada pequeña empresa contra el patrón. Entonces uno es más flexible al chantaje, etcétera, etcétera, es mucho más complicado. En fin, esta ley del trabajo, entre comillas, grandes comillas, la lógica de fondo es la lógica del desempleo, la precarización, significa darle más herramientas a los empleadores para despedir más fácilmente, para aumentar la productividad de la gente que ya trabaja y para, al final del día, que estos empleadores, estos patronos puedan hacer más beneficios y disminuyendo la masa salarial. Esos puntos que evoqué son solamente algunos de las muchas reformas que están dentro de esta ley de trabajo, que van en la misma lógica de este gobierno socialista, que no es más socialista que el PSOE en España. Y bueno, muchos estudiantes dieron cuenta de eso, yo no fui el único, él tampoco, de los trabajadores, por suerte. Mucha gente se interesó sobre el texto, mucha gente fue a informarse y lo que descubrió es que el texto no le iba a traer nada bueno para su futuro, ni para la juventud, ni para la gente que ya trabaja. Y por eso fue que en las redes sociales circuló una petición que en menos de una semana reunió más de 1 millón de firmas, lo cual, un acto totalmente espontáneo, una petición que fue sacada por un grupo de personas que ni siquiera eran un grupo de sindicalistas, que no lo conocía nadie, simplemente sacaron eso de manera espontánea y la petición circuló por las redes sociales de manera increíble. Y las organizaciones sindicales y políticas de la juventud se vieron obligadas a llamar a una manifestación el 9 de marzo y a impulsar asambleas estudiantiles en todas las universidades. En mi universidad, donde no ha habido movilización social de hace 6 años, bueno, hubo este año, pero antes de eso no había de hace 6 años, por primera vez de un día al otro, en cuestión de distribuir algunos panfletos y pegar algunos afiches, habían 200 estudiantes en un anfiteatro para discutir toda esta reforma, informarse y sobre todo para actuar contra esta reforma laboral. Y en otras universidades eran 800, 1000 y algunas también 1500 todas las semanas reuniéndose en asamblea. El 9 de marzo, el día de la primera manifestación, había 500.000 de personas en huelga, era un sábado, un día de semana, en pleno trabajo, manifestando contra este proyecto de ley en todo el país. La juventud estaba muy presente también, pero sobre todo los trabajadores de diferentes organizaciones sindicales, todas presentes ahí, casi todas. Y el lema que se cantaba era el de la huelga general reconductible e ilimitada. No paralizar la economía un día, sino de manera contundente varios días para mostrarle al gobierno y a los capitalistas que esta reforma no va a pasar y no debe pasar. Y así, la movilización siguió. En las universidades todos los días se distribuían panfletos para convencer a los compañeros, a los amigos, a los familiares, a los colegas de ponerse en huelga. Se organizaron bloqueos, se organizaron visitas a fábricas, donde grupos de estudiantes salían de las aulas y temprano en la mañana iban a ver a los trabajadores entrando en las fábricas o en las empresas para convencerlos de ponerse en huelga, para hablarle del proyecto de ley, para hablarle de la manifestación. Se trataron de tirar puentes, de relacionarse entre el mundo estudiantil y el mundo laboral, porque los estudiantes entendieron que ellos solos, en su aula, faltando a clase y yendo a manifestar, no iban a cambiar nada. Y que solamente los trabajadores, porque ellos solos que hacen girar la sociedad, podían, a través de la huelga, demostrar, construir una verdadera correlación de fuerza y demostrarle a los patronos que eran ellos que estaban al mando y que no nos iban a dejar
tomar por pendejo con esa ley. Y entonces sucede que después del 9 de marzo, la única fecha de manifestación que nos proponen los sindicatos es la del 31 de marzo, o sea, 3 semanas después de la primera manifestación, lo cual es una catástrofe porque el 9 de marzo había 500.000 de personas en las calles movilizándose con una energía fenomenal. En todos los lados se discutía de eso y se preparaba la huelga, y que tú pongas una manifestación 3 semanas después no puede ser. Entonces los estudiantes lo que decidimos hacer fue que a través de las asambleas impulsamos algo que se llamaba la Coordinación Nacional Estudiantil, que no era una organización política ni sindical, pero era como una asamblea de delegados, donde todas las asambleas estudiantiles elegían delegados que lo mandaban a esa asamblea de delegados, donde se discutía de los mandatos que se discutían en las asambleas locales y donde se definían los ritmos de la movilización. Esa Coordinación Nacional Estudiantil, que era, digamos, la representación democrática del movimiento estudiantil que depasaba cualquier organización sindical de estudiantes, fue la que llamó todas las semanas, y a veces hasta 2 veces por semana, a manifestar y a ponerse en huelga. Todas las manifestaciones que ocurrieron del 9 de marzo hasta marzo, abril, etc., fueron llamadas por la Coordinación Nacional Estudiantil, y las organizaciones sindicales, las organizaciones históricas, tenían que seguir esa coordinación. Se ponían, cuando nosotros llamábamos, ellos se apegaban a esa fecha porque no podían hacer no podían ignorarla. Entonces, la movilización, como tuvo un carácter masivo en el movimiento estudiantil y también en el movimiento laboral, se crearon, digamos, fenómenos de autoorganización, o sea, de personas que no solamente se esperaban que los sindicatos llamaran a manifestar, sino que ellos mismos se organizaban en asamblea y decidían colectivamente de manera democrática de cómo iban a llevar su lucha contra la reforma laboral. Entonces, algo que cambia totalmente de hoy en día, cuando vemos que la gente usualmente la política no se interesa mucho, tiene otros problemas, vive alineado, no se interesa eso, y de repente hay un movimiento social y muchísimas personas que nunca habían hecho, y muchísimos jóvenes también que nunca habían hecho una experiencia de movilización, se interesan por eso y toman las riendas de su lucha, de su huelga. Y bueno, hoy en día muchas personas nos reprochan la derrota. Nos dicen, bueno, ustedes movilizaron muy bien, todo es muy lindo, pero esa reforma laboral pasó. Bueno, primero hay que decir que no pasó, no pasó con tranquilidad, sino que el gobierno tuvo que aplicarla a través del 49.3, que es un artículo de la Constitución que niega el debate parlamentario, o sea que no hubo ningún voto en el Parlamento, la ley pasó así de manera, digamos, autoritaria, lo cual creó un choque en la población terrible, porque tú votas por un candidato socialista y te das cuenta que te aplica medidas que son de un militar, digamos, para hacer pasar su ley, porque ese gobierno, esa es otra de las características del movimiento, que no tiene, es ultra minoritario, ultra impopular, y no tiene mayoría ni en su propio parlamento. Y así mismo, el movimiento que no retiró ese proyecto de ley fue masivo, pero siguió siendo minoritario, en el sentido de que 70% de la población estaba contra el proyecto de ley, según las encuestas, pero 70% de la población no estaba en las calles, o todavía no está en las calles, digamos, para ponerlo así. Y la gente que nos reprocha de la derrota, lo que hay que explicarle es que esa reforma laboral es solamente una etapa en la dinámica de destrucción de los estatutos de los trabajadores, de precarización y de austeridad que vendrán en los años por venir, que sean los gobiernos de izquierda o de derecha, porque todos lo aplican, y que esa reforma es solamente una pequeña etapa en todo eso. Y sin embargo, el hecho de que tantas personas, sobre todo jóvenes y también trabajadores, hayan hecho la experiencia de una movilización, que se hayan convencido de la idea de la huelga general reconductible y limitada, pues eso es una victoria que en la próxima lucha nos va a ser sumamente importante, que va a cambiarlo todo, que va a definir totalmente la manera como se va a llevar la lucha en el futuro. Y eso es lo más importante, que miles de personas comprendieron que los trabajadores, la clase obrera, son los que hacen girar la sociedad, los que hacen funcionar la economía, y que ellos no pueden seguir aceptando ese tipo de medidas, y que cuando dejan de trabajar, cuando se ponen en huelga, pues
Es ahí cuando los estados oyen, es ahí cuando la burguesía, los banqueros, los accionistas, los capitalistas tienen miedo. Y esa es la gran victoria de este movimiento. Y espero que esa perspectiva de la huelga general de combustible haga la demostración en el futuro, es el mejor freno la mejor herramienta, para frenar la austeridad. Muchas gracias. ¿Me dice el tiempo que llevo? Sí, vale. No, primero nosotros queremos agradecer a Izar el hecho de organizar este tipo de actos, porque está claro que si te espera que sean los medios de comunicación o las organizaciones tradicionales las que pongan adelante lo que es el movimiento de la clase obrera, de la juventud, dentro de una huelga general, el hecho de oponerse a las políticas de austeridad a través de las herramientas que son las de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, como lo explicaba Víctor, paralizando el aparato de producción, poniéndose en huelga, no una huelga general de un día de todos los sectores, sino de plantearse el hecho de que ya no haya ferrocarriles, ya no se distribuyan cartas ni el correo, que haya sectores como el de las refinerías que se bloqueen. Evidentemente, si en ninguna organización que se dice querer cambiar este mundo, esta sociedad, pone a la luz los ejemplos de lucha que puede existir con las dificultades, con los límites, pero que pueden sacar experiencia a raíz de eso, de cómo puede salir un poco de la rutina electoral. Porque yo creo que si es sobre todo, nos podrían preguntar, pero ¿por qué vamos a hablar de Francia? ¿Por qué venir aquí a contarnos la historia de una lucha durante 4 meses? Que sí, vamos, huelga estudiantil, huelga de una serie de sectores como el ferrocarril, como la refinería, ocupaciones de plaza, pero al final, ¿qué habéis conseguido? ¿Se ha ganado contra la ley de trabajo? ¿Habéis derogado a la ley de trabajo? Dentro del movimiento obrero, en verdad, siempre ha habido un debate que era cómo se acaba con esta sociedad, cómo se acaba con la explotación, cómo se acaba con una sociedad que genera miseria y opresión. Y siempre ha habido una serie de organizaciones o de corrientes dentro del movimiento obrero que han intentado encontrar atajos. Los atajos siempre han sido las instituciones, las elecciones, pensar que a través del voto, de las elecciones, se puede cambiar de manera radical el hecho de que los capitalistas, es decir, una minoría de la población, tenga ese poder y que una mayoría, una inmensa mayoría, lo único que tenga como riqueza es el hecho de poder vender su fuerza de trabajo, de poder ir a trabajar cuando tienen la suerte de poder trabajar, porque también se utiliza el hecho del paro y el desempleo y la precariedad para poder ejercer una presión hacia los trabajadores que ellos están empleados y están trabajando. Entonces, el debate en un momento de manera teórica sería, pero es que la lucha de clases, ya eso ha cambiado, ha pasado la fase de la historia. Ahora nos dicen que hay que tener un pie en las instituciones y otro en la lucha. Pero vamos a ver, los pies en las instituciones y otro en la lucha. La cuestión que se plantea uno, ¿cuál es? El hecho de tomar el poder, que los trabajadores estemos en el poder, que verdaderamente se acabe con una vida que está hecha de explotación. Es decir, yo voy a trabajar hoy a correo, después de 14 años, tengo un salario que es solo por encima del salario mínimo. Y siempre nos viene un poco a la cabeza cuando estamos con los compañeros trabajando y eso, de decir, pero esto es que será así, ¿no? Que tenemos que apretarnos el cinturón porque, bueno, esto es la crisis. Tenemos para poder mantener nuestro trabajo, vamos a seguir teniendo solo sueldos por encima del salario mínimo. Y nos cayó, el actual gran patrón del grupo Lacoste, de correo, que se llama Philippe Val, dio, antes de llegar a ocupar ese puesto, se ocupaba de la rama bancaria en Lacoste, y hizo una entrevista, antes de ocupar el puesto de presidente director general, una entrevista en una revista que se llama Challenge, que no conocéis, tampoco pasa nada, que esa revista, para que os hagáis un poco una idea, es como ABC, pero solo habla de economía, es decir, que hay que tener de verdad muchas ganas para leerla, pero nosotros nos cayó entre las manos porque más que leerla la distribuimos de vez en cuando a la gente que puede estar suscrita, y este hombre hizo una entrevista explicando un poco cómo él veía las cosas, para los que dicen que la lucha de clases no existe. Nos explicaba, personalmente, aunque mi amigo Long
el actual presidente, entre comillas, socialista, pero ya vamos a dejar de las comillas, cuando decimos socialistas ya sabemos perfectamente que no lo son, pero que no es solo de ahora, del tema este de Hollande o de Pedro Sánchez, que les di que tú puedes retomar a OTAN, puedes retomar al 78 y muchas cosas en el 81 en Francia, por ejemplo. Pero decía, personalmente, aunque mi amigo Hollande, por quien he votado, nos ha un poco recortado la ala, dice eso porque decía que los directores de las empresas que eran antiguas administraciones solo podían ganar como máximo 450.000 euros al año. Entonces le había recortado la ala. Puedo decir que soy rico, favorecido y feliz de pagar impuestos. Cuando ganas eso, la verdad es que puedes pagar impuestos, ¿no? El abanico de los salarios aquí va del salario mínimo en los servicios traseros, es decir, back office, todo lo que es tareas de ejecución, a mi salario, que era, habla de cuando estaba en la rama bancaria, de 830.000 euros brutos antes de que el gobierno interviniera. De hecho, y el tío está totalmente orgulloso, tengo el salario más elevado del grupo, superior al de Jean-Paul Bailly, que era el antiguo presidente director general de la Poste. El oficio es lo que pide, pero nos dice, cuando acaba de decir que ganaba 830.000 euros brutos al año, dice, pero ganaba el doble de 830.000 euros al año, el doble en RBS. RBS era la antigua banca de Escocia, que de hecho se fue al carajo totalmente en el 2007. Y sigue, poseo 5 propiedades, un inmueble en Burdeos, donde procedo a una desfiscalización siguiendo la ley Monroe, una bonita casa en Córcega, un piso Rue Madame y 2 pisos más para los niños. Además, esa es la guindilla, además tengo 2 o 3 millones en el banco. El tío no es capaz de saber si son 2 o 3 millones. Nosotros cuando estamos delante de la máquina de café no sabemos si tenemos 30 o 40 céntimos, pero este tipo de personaje no sabe si tiene 2 o 3 millones metidos en el banco. Entonces, evidentemente, este debate sobre la situación en Francia, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que animarse y no ver solo, evidentemente, que la gente que piensa que el cambio de sociedad no interviene ante todo en las elecciones, o que esta democracia no lo es, pero que no es solo un lema, el hecho de decir que esta democracia no lo es? Hemos tenido un ejemplo aún más reciente hace poco, ayer con las elecciones, o esta mañana con las elecciones de Estados Unidos. Es decir, tú tienes un candidato que tiene más votos que otro, pero el que gana es el que tiene menos votos. Y además todo eso a través de un sufragio indirecto de grandes electores. Pero el hecho de que nos demos cuenta de que esta democracia no lo es y que para cambiar esta sociedad solo se puede hacer a través de reagrupamiento de gente que tiene conciencia de eso, de gente que interviene en toda una serie de empresas, a nivel estudiantil, a nivel de la juventud. Evidentemente que eso no es una cosa evidente, está totalmente a contracorriente de lo que nos enseñan en la escuela y de sobre todo lo que propugnan una serie de organizaciones. Además, te das cuenta que en cuanto hay un mínimo de lucha combativa, radical, pero radical quiere decir que se ataca a la raíz del problema, la violencia patronal es enorme. Por ejemplo, esta mañana hemos estado en apoyo en Jaén a Andrés Bódalo, del SAT, que está en la cárcel, que te dices, pero vamos a ver, esto de la democracia que estamos hablando, tiene al Bárcenas todavía corriendo por ahí, al Griñán y Chávez, parte de la corona que ves que se van a salir salvados totalmente. De hecho hay que tener cuidado porque cuando hablas de la corona y de lo corruptos que pueden ser, también te pueden meter en chirona simplemente por un delito de opinión. Y que ves que hay a este tipo de trabajadores simplemente por haber defendido en una ocupación un plan de empleo, que era ese el objetivo del encierro, el joda, dice, aquí hay una cosa que no funciona. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que va a ser votando que la gente que se ataca de verdad a las grandes latifundios, a los grandes propietarios, que va a ser votando que esa gente va a dejar su tierra, va a dejar su empresa, va a dejar que los trabajadores y las trabajadoras, o los estudiantes realmente se apoderen un poco de los mandos de esta sociedad? Evidentemente, el que piense eso, o vende sueños, o piensa en realidad que somos tontos, o piensa que ni conocemos lo que es la historia de nuestro campo social. Todo lo que se ha obtenido
se ha obtenido a través de lucha, pero a través de lucha no solo en la calle, a través de cuando los que poseían los medios de producción, los que detenían la riqueza, se daban cuenta de que si no soltaban algo de derechos, si no soltaban algo de dinero, si no soltaban algo de salario, podían perderlo todo. Bueno, y muchas veces, esa frase que se escucha muchas veces, es cambiarlo todo para que no cambie nada en realidad. Entonces, para nosotros es importante partir de no olvidar que evidentemente hablar de la situación en Francia permite sacar lecciones. Entonces, no se ha ganado porque cuando tú luchas por una reivindicación, esa reivindicación determina si la has obtenido o no. Entonces, no se ha ganado. Pero es interesante e importante saber por qué no se ha ganado. Y si hay toda una generación, como explicaba Víctor, generación de estudiantes, generación de trabajadoras, que sacan lecciones, que aprenden de eso, que sacan una experiencia de lucha de por qué no se ha ganado. Primer elemento de por qué no se ha ganado sobre la cuestión de la ley de trabajo, Víctor lo ha dicho, y como queda un poco de tiempo, aunque a lo mejor coja 2 o 3 minutillos más, simple y llanamente porque las direcciones sindicales están totalmente integradas a lo que es el aparato de Estado, están totalmente integradas a la empresa, al gobierno. Ya era una cosa extraña de que hubiera una movilización bajo un gobierno de izquierda, porque sabéis que en cuanto hay un gobierno de izquierda, estáis bien puestos aquí en Andalucía para ver cómo es difícil para que las direcciones sindicales realmente intentan organizar una lucha combativa indefinida. Ya era una cosa en sí un poco complicada. 9 de marzo, 500.000 personas manifestándose al llamamiento único de las organizaciones juveniles, y tienen a trabajadores que respaldan la huelga, cuando no lo llamaban al principio las organizaciones sindicales ese 9 de marzo, y se espera el 31 de marzo para que haya un nuevo llamamiento a la huelga. De la misma manera, tiene una serie de sectores del ferrocarril que estaban debatiendo el hecho de ponerse en huelga indefinida. Y cuando llega el 31 de marzo, las direcciones sindicales, como en el ferrocarril, defienden el hecho de que hay que esperar, que si se hace huelga el 31 en el mismo momento que la ley de trabajo, se va a perder de vista lo que son las reivindicaciones propias del sector. Y entonces hay ahí un tira y afloja entre bases sindicales de la CGT en Francia, que puede ser como Comisiones Obreras, o de sindicatos como SUD, que puede ser como la CGT aquí en el Estado español, que intentan desde la base dar una pelea con las direcciones sindicales para partir en huelga indefinida. Pero eso lleva un tiempo muy largo que hace que solo se hace a partir del mes de junio. Hay otras cosas que tiene sectores a nivel estatal, gremios, que están en lucha, y el gobierno suelta algunas reivindicaciones corporativas para impedir o para acalmar el hecho de que esos sectores sigan luchando, como el ferrocarril, al fin y al cabo, que mantuvieron de manera fundamental lo que son los derechos actuales que tenían los trabajadores del ferrocarril, pero incluso, por ejemplo, el profesorado, que no había tenido aumento de sueldo, se hizo justo de manera previa a esta movilización un aumento del profesorado. O un sector intermitente de trabajadores técnicos o trabajadores artísticos que tienen una relación con el paro, con el subsidio diferente, que les permite, trabajando menos tiempo durante el año, tocar el paro, también que estaban en negociación. De hecho, cuando las movilizaciones hay ocupaciones, durante el principio de las movilizaciones en el trabajo, ocupaciones de teatro, se amenaza con huelgas dentro del sector en el teatro de técnicos y otros, pues también se suelta ahí. Entonces hay razones objetivas, hay una estrategia por la parte de la burguesía para intentar desmovilizar, y cuando hay una situación donde hay rabia, donde la gente se está movilizando y de golpe se unifica y no solo piensa en sus solo reivindicaciones corporativas, pues intentan de nuevo dividir como el funcionamiento fundamental de esta sociedad. Pero hay también razones que son razones objetivas, es decir, que también los trabajadores de manera dentro del ferrocarril, la COS, nosotros intentamos partir en huelga en el conjunto de la región parisina, el distrito donde yo estoy, es decir, el departamento y la provincia, partimos 5 centros en huelga mayoritaria de esos 5 centros, combinando a la vez reivindicaciones del sector y la oposición a la ley de trabajo durante 63 días de manera indefinida. Pero es evidente que es lo primero, no tienes, cuando eres trabajador o sindicalista, lo primero que dan como estrategia sindical no es, pues mira, tú tienes que intentar unificarte. En una misma empresa muchas veces puedes tener cojamos los profesores.
tienen lo que son los docentes y los trabajadores técnicos muchas veces ni se ven, ni se debaten, ni ven cómo pueden luchar de manera conjunta. Yo en la POS, entre los que son carteros, yo estoy en lo que es la recogida en coche o los que clasifican cartas, muchas veces intentan dividir al máximo y la lógica de decir, pero contra el patrón, para poder ir en huelga indefinida, tenemos que unificar al conjunto de los compañeros. Eso es algo que dentro de la mente, de la conciencia de los trabajadores, hay que hacer experiencia de esas luchas para sacar ese balance, y hacía mucho tiempo de que no había ese balance que se podía sacar. Otra cosa es que yo creo que no hemos sido capaces de dirigirnos a una parte de los trabajadores y trabajadoras que de hecho ya vivían bajo el régimen de la ley de trabajo. ¿Por qué ya vivían bajo el régimen de la ley de trabajo? Es decir, todos los trabajadores que son, nosotros decimos aterimea, que vienen de ETT. Hoy, por ejemplo, tú coges la Renault, en Cleón o toda una serie de fábricas, el 60% de la plantilla son trabajadores de ETT. Con condiciones precarias totales, que quiere decir que tú abres la boca o intentas simplemente demostrar un gesto contra la autoridad de tu jefe y estás fuera. Bueno, entonces hay también eso de cómo dirigirse al conjunto de los trabajadores con el conjunto de las condiciones de trabajo que son las suyas. Y eso ha habido intentos, pero es también la demostración de algo que se tiene que sacar como experiencia. ¿Por qué a pesar de todo eso nosotros decimos que no es una derrota? No se ha conseguido la reivindicación, pero no es una derrota en el sentido, por ejemplo, tú coges la huelga de los mineros en el 84 en Gran Bretaña, esa lucha cuando pierde es una destrucción total del movimiento obrero, de las organizaciones sindicales. Aquí no decimos que es una derrota porque una generación de jóvenes, Víctor tiene 19 años, es su primera lucha de manera a nivel estatal. Hay compañeros nuestros, trabajadores que tienen 22, 23, 24 años, 25, han hecho también en el ferrocarril, en la post, en el portuario, una serie de experiencias que no habían hecho nunca. Experiencias muy interesantes como por ejemplo en el ferrocarril, en la región parisina, de asambleas generales cada mañana durante 15 días donde determinaban cuál fuera su sindicato, el hecho de reconducir la huelga otro día, donde elegían comité de huelga cuál fuera el sindicato o no sin afiliación que llevaba la huelga y pedía reconducir la huelga. El hecho también de que se organizaran, por ejemplo en el ferrocarril en la región parisina, en cortejos que no fueran como todas las manifestaciones que vemos, el cortejo de comisión, el cortejo de los sindicatos alternativos, el cortejo de... pero en huelga con el conjunto de los compañeros y compañeras que estaban en huelga, cuál fuera su sindicato, cuál fuera su estación, cuál fuera su comité de huelga, pero en un cortejo conjunto con las mismas reivindicaciones, no detrás de un sindicato. Entonces, todo eso son experiencias importantísimas y de hecho vimos que toda una serie de generación de jóvenes trabajadores y trabajadoras que estaban en esa cancha, en esa lucha, era gente que había hecho también la experiencia de la lucha del 2006 contra el CPE, que era el contrato primer empleo, que se ganó el hecho de derrocar la ley que había sido votada, pero que habían tomado experiencias sobre bloqueos, sobre manifestaciones, sobre enfrentamiento con la policía. Entonces ese elemento es un elemento fundamental para nosotros, lecciones que se sacan, el movimiento obrero no está destruido, saca experiencias. Experiencias como cuáles, el hecho de estar en ruptura total con el Partido Socialista. Ha sido un suicidio total, porque Hollande nunca se había visto un presidente de la República con unos sondeos tan pésimos y tan malos, incluso en su base social tradicional, que es los profesores de enseñanza. Y esa ruptura es también el hecho de debatir cuáles son las herramientas que tenemos nosotros los trabajadores para ganar. Porque tienes pocos trabajadores y trabajadoras que te dicen el capitalismo está de puta madre. Qué bien que esto de no poder acabar el fin de mes, qué bien esto de no tener vivienda, qué bien esto de no saber si mi hijo van a poder estudiar o no. Pero lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, con empleo o sin empleo, precario o no, te dicen, pero ¿y cómo hacemos? ¿Qué fuerza tenemos? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Qué confianza tenemos en nuestra clase? Cuando la mayoría de veces lo que nos dicen es tienes que votar aquí o al menos peor, que ahora parecemos que vamos a llorar esto porque no ha salido la Clinton. Cuando han llevado, parecemos que casi vamos a hacer concentraciones delante de la embajada de Estados Unidos o consulados para decir que tenía que haber salido Clinton. Pero que un momento dado no nos damos cuenta que el hecho de pensar que hay atajos, de no entender que efectivamente la marginalidad no quiere decir un momento dado no reagrupar a gente que saca una experiencia conjunta. Y lo que es interesante con la experiencia de Francia es que no son una
tranquilidad de personas, de trabajadores o de estudiantes. Es que son miles y miles de trabajadores y estudiantes que se han enfrentado a la policía. Mirad esto, hacía 4 o 5 meses antes eran los atentados el 13 de noviembre 2015 en el Bataclan, y los atentados que habéis seguido vosotros, supongo todos, estado de emergencia, todo el mundo te decía, esto ya es, no vamos a salir nunca de aquí. Va a ser el Frente Nacional que va a ganar todas las elecciones, que va a tomar todas las calles. Y todo el mundo daba, teníamos hasta un cantante que no conocéis, pero nosotros, para hacer una idea, es como si un Javier Crae de pronto dijera que hiciera un clip dándole besos al policía, que es lo que pasó con Jonó. Hizo un clip, que era un cantante así muy alternativo en los años 80, y hacía un clip dándole un beso a un policía después de los eventos del 13 de noviembre. Y 6 meses después tienen manifestaciones enteras, pero no solo de jóvenes, de gente mayor, de compañeros y compañeras que veían la violencia de la policía diciendo todo el mundo detesta a la policía, es decir, todo el mundo detesta a la policía. Entonces, tú no puedes pasar de una situación así a una movilización de 4 meses si no entiendes que en verdad tu brújula, tu comprensión de lo que pasa en esta sociedad no puede ser solo lo que te está diciendo la televisión española, el periódico ABC o la Primera Cadena en Francia. Que si es factible que en un momento dado, en 4 meses, pases de una situación donde todo el mundo pensaba que estaba fuera, es porque no mira de manera lo suficientemente clara que tenía toda una serie de huelgas, de gente que paraba, huelga invisible, es decir, huelga que nadie hablaba, de pequeñas empresas, parciales, sobre los salarios, sobre la cuestión del empleo, y tenía, de hecho, una rabia que en un momento dado, sobre una ocasión, sobre el hecho de que la burguesía francesa y el gobierno francés fuera demasiado rápido, pensando que podía poner estado de emergencia y además atacarse de manera frontal a lo que era el Estatuto de los Trabajadores, el Código du Travail, que no hubiera respuesta. Y respuesta la hubo porque permitió en un momento dado que toda esa rabia se pudiera juntar de nuevo. Entonces eso es también importante sobre el análisis de la situación y que no solo nos guiemos en función de lo que son los titulares de la prensa. De la misma manera, por ejemplo, hoy no se puede decir todo el mundo ha vuelto a casa. El 15 de septiembre hubo una nueva movilización contra la ley del trabajo que era totalmente para ser justo a inicios del retomar el curso, muy digna de movilización y de capacidad de poder seguir, que era la primera vez que se pasaba el periodo vacacional del verano y que seguía una movilización donde en París nosotros sentíamos que la gente, como si no hubiera habido intermedio en la movilización. Lo que pasa es que las direcciones sindicales pitaron aquí el punto final de la movilización y no dieron otra fecha. ¿Qué es lo que pasa? Te puedes decir, pero no ha habido otra fecha. Es verdad que a la vez las direcciones sindicales no pitaron, había la posibilidad, pero no había todavía la fuerza de manera autoorganizada de todo ese movimiento para poder, por su propio cauce, por su propio vapor, hacer propuestas de nuevas fechas. Entonces, ¿en qué situación estoy? Y acabo con esto. Estamos en una situación donde a la vez no se ha vuelto la gente a la casa, es decir, que hoy en día tenemos un mes de noviembre que es enorme de movilizaciones. Ayer hubo huelga en sanidad muy importante en Francia, tenemos el 17 de noviembre de educación, tenemos el 29 de noviembre en la función pública y toda una serie, el 15 de noviembre las finanzas públicas. Entonces se vuelve en una situación donde de nuevo son las reivindicaciones corporativas que vuelven a la calle y que se ponen en primera plana, pero estamos en una situación donde hay lucha, donde hay huelga y donde hay gente que quiere reivindicar cosas. Entonces también ahí hay un papel de toda la gente que se ha forjado esa experiencia dentro de la lucha de también proponer el hecho de unificar esa lucha. Pero es mucho más fácil hacerlo cuando hay lucha, el hecho de proponer unificar esas luchas, cuando se ven en toda una serie de sectores, que defenderlo solo de manera, vamos a decir, de manera propagandística o de manera por principio. Entonces ahí la situación sigue siendo bastante interesante. Y voy a acabar con una cosa, porque no hablan de democracia, no hablan de cómo luchar. Yo creo que es muy importante darse cuenta, y por eso, de hecho, repito, que el hecho de, ayer estuvimos con los compañeros en Granada, mañana vamos a estar en Málaga, el hecho de que los compañeros de IZAR mantengan no solo esa bandera ideológica, pero también en la cancha, ese discurso. Creo que hay una movilización el 19 de noviembre en Andalucía, en Sevilla, de las marchas por la dignidad, con una serie de reivindicaciones, aunque sean pequeñas. Pero esta mañana estábamos hablando con los compañeros del SAT, que de manera muy fraternal, es decir, compañeros muy combativos, muy radicales, pero que a la vez te dicen que hay que votarle a Podemos.
y que Podemos puede ser la solución. El hecho de plantearse de manera conjunta si reagrupáramos a todos los militantes y militantes, todas las personas que están convencidas que el sistema capitalista nos lleva al desastre total, todos los que llevan luchas combativas, es decir, de autoorganización, que están convencidos que se puede conseguir retomar el poder bloqueando la maquinaria, bloqueando esta economía. Si reagrupáramos todo esto, evidentemente que estaríamos en otra situación. Y por eso les quería decir, hemos caído en una, y acabo de verdad con esto, en una formación de jefes de equipo se dice, los managers de la Post, que son las formaciones que tienen para liderar a los equipos de ejecución. Y entonces, en esa formación hacen categorías de los trabajadores. Entonces, tienes categorías y tienes un pequeño nombre simpático que os voy a dar de cada trabajador, de cada tipo de grupo de trabajadores, con sus inconvenientes, sus ventajas y las acciones que se tienen que llevar a cabo. Voy a dar no todas las categorías, pero 3 de ellas, que me parecen... Una de esas categorías que llaman ellos de trabajadores son los alineados. Y dicen de los alineados que una de las ventajas es que son muy útiles para poner en valor al jefe. La acción que hay que llevar a cabo hacia los alineados, dentro de una plantilla, es delegarles tareas sin mucha importancia. No olvidar de cuidarlos. Hay otra categoría que llaman los pasivos. Esos pasivos dicen que otra ventaja es que dan estabilidad, son buenos ejecutores, sensibles a lo concreto, a su vida cotidiana. Las acciones que hay que llevar a cabo con los pasivos es manifestarles interés con un contacto de proximidad. Y tiene otra categoría que llaman los opositores. Dice, ventaja, porque ven una ventaja en los opositores. Dice, son los portavoces, dicen en voz alta lo que los demás piensan en voz baja. Inconveniente, rompen las narices, término francés casse-les-pieds, utilizan el reglamento contra la institución. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender, porque había un patrón francés de la patronal que decía, yo creo en la lucha de clases. Lo que pasa es que yo estoy del lado de los burgueses y de los patrones, y la llevo esa guerra de clases. Es tiempo y es hora que nuestro campo social retome conciencia que la lucha de clases existe, que hay que organizarse, que hay que tener una estrategia, y que esa estrategia ante todo es la del capital, que intenta dividirnos, intenta hacer esas pequeñas clasificaciones, tiene una estrategia para poder dividirnos a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel internacional, y que es gran tiempo de saber que nosotros, frente a eso, la única herramienta que tenemos, la única fuerza que tenemos es nuestra cantidad, el hecho de que podamos paralizar la economía y el aparato de producción. Y eso quiere decir ponerse en huelga, eso quiere decir que no puede haber atajos, eso quiere decir que todos los pies los tenemos en la empresa, todos los pies los tenemos en la cancha, todos los pies los tenemos en las fábricas y en las universidades, todos los pies los tenemos diciendo que para acabar con esta sociedad hay que retomar el poder. Y retomar el poder para que nos representen, no hay nada mejor que representarnos nosotros mismos. Pero representarnos nosotros mismos quiere decir cuando dirigimos las empresas, cuando dirigimos los barrios, cuando dirigimos las universidades. Y eso no se hace con una papeleta, porque los que tienen el poder no lo sueltan con una papeleta. Eso se hace a través de una lucha consciente, y por eso organizaciones sindicales o organizaciones políticas anticapitalistas y revolucionarias son fundamentales, porque si no vamos a seguir de desilusiones en desilusiones y luego no habrá que ponerse a llorar porque vendrán las corrientes más extremistas, más fascistoides, más populistas de derecha. Porque evidentemente cuando a la clase trabajadora y a la clase obrera se la mantiene en la pobreza extrema, con un momento dado lo que llega a cabo y le han contado milanga diciendo vota por mí, como decía Tsipras, vota por mí y arreglaremos tus problemas, pues si no te ataca al poder de los capitalistas, es decir, expropiando, no te ataca a los sectores estratégicos, en verdad lo único que está haciendo es reforzando a los capitalistas. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros. Se me olvidó antes de decir, y algo importante, que son compañeros sindicalistas, pero también son militantes del NPA, del nuevo Partido Anticapitalista en Francia, y de la corriente Anticapitalismo y Revolución, con la que tenemos a nivel internacional relaciones IZA.